a adelantar este capítulo, sobre todo por los acontecimientos, los eventos que están ocurriendo en la coyuntura actual. Solicitarles si me pueden confirmar si hay la recepción de imagen, chicos, por favor. Sí, doctor, sí. Ya. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches a todos. La anterior clase, cuando habíamos hablado de las armas de fuego, habíamos identificado ciertas características que son propias de estas lesiones que nos indicarían la sospecha y posteriormente la confirmación del uso de un elemento que ha proyectado un proyectil. En todo caso hablamos de las armas de fuego, ¿no? Simplemente para recordarles, estos proyectiles, una vez que son disparados y salen expulsados por la fuerza de la explosión a través del cañón de la pistola o de cualquier elemento de arma de fuego, va a generar lesiones distintas, diferentes en función a la distancia en la cual pueden ser disparadas. Lo que significa que es muy diferente un arma de fuego que ha generado lesión cuando ha sido disparada a muy corta distancia, a lo que conocemos como a contacto directo. Contacto directo significa que entre la pistola, entre el cañón del arma de fuego y la persona o la víctima, existe una distancia menor a 1 centímetro, ¿no? Eso es en contacto directo. También se lo conoce como en boca de caño, inclusive. Hay otra distancia que va referida a una mediana distancia o muy corta o corta distancia que se refiere a una distancia que no supera el metro, lo que se conoce como disparo a quemarropa. Significa que las personas o la persona que ha disparado cuando la víctima se encuentra a una distancia menor a 1 metro se conoce como disparo en quemarropa. Y la distancia que supera el metro, metro y medio hasta los 3 metros se conoce como disparo a larga distancia. Obviamente que también existen armas de fuego que pueden expulsar y tener un alcance mayor inclusive, porque son consideradas como armas de fuego de gran calibre y de caño largo. Por ejemplo, los armas de fuego que tienen miras telescópicas, por ejemplo, ¿no? Las de mira telescópica pueden tener alcances superiores a los 10, 20 metros. Son armas de fuego más sofisticados. Una vez que el proyectil atraviesa la estructura ósea o atraviesa el cuerpo humano, puede en su trayectoria dejar un túnel. Este túnel va seguido de una onda expansiva, y esa onda expansiva, por la transmisión de la energía y la fuerza, provoca explosiones en el trayecto, lo que va a generar lesiones muy serias, sobre todo las que se encuentran en órganos vitales como el corazón, los pulmones, el cerebro, el hígado, por ejemplo, ¿no? O inclusive algunas vísceras. Cuando ese proyectil ha entrado en contacto con el cuerpo humano, va a generar un orificio de ingreso. Técnicamente, el orificio de ingreso es muy diferente a el orificio de salida. El orificio de salida tiene sus características propias, sobre todo vinculadas a los bordes evertidos en la lesión, pero seguido de una trayectoria que puede ser según la disposición de la posición que haya adoptado el arma de fuego para disparar. Por ejemplo, ese disparo puede ser frontal y por lo tanto la trayectoria va a ser un túnel recto. Sin embargo, los disparos pueden venir de abajo hacia arriba, teniendo una trayectoria oblicua ascendente. El disparo puede venir de arriba hacia abajo, una trayectoria oblicua descendente. Puede venir de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esta trayectoria se la estudia a través de la balística, quien va a aplicar los conocimientos físicos y las técnicas que han generado la explosión del proyectil para que pueda explicar
todas estas características que estamos mencionando. Para ustedes simplemente que sepan que la diferencia de un disparo en boca de caño o contacto directo es muy diferente a un disparo de corta distancia donde predominan el tatuaje o las partículas de pólvora, y muy diferente a un disparo a larga distancia donde ya no vamos a encontrar el tatuaje sino simplemente el orificio de entrada. Bien, esas son las características que uno debe, por lo menos las características mínimas que uno debe conocer para hablar de lesiones por arma de fuego. ¿De acuerdo? Eh, Continuemos entonces. Bueno, entonces hay una salida del proyectil seguida de una explosión, por lo tanto va a haber una humadera por la deflagración de las partículas de pólvora. En todo el trayecto que sale el proyectil va a arrastrar por esa misma energía de la explosión. Detrás del proyectil van a viajar partículas de pólvora que dependiendo de la trayectoria, pues estas van a desaparecer o caer durante la trayectoria, lo que explica que disparos a corta distancia pueden tener el arrastre de partículas de pólvora que van a localizarse muy cerca del orificio de entrada, mientras que los disparos a larga distancia, con trayectorias mayor a 2-3 metros, muchas veces por la resistencia que tiene el viento, estas partículas al ser de bajo peso molecular, al ser de bajo peso, pues pueden diseminarse o caer, ¿no?, durante la trayectoria, y por lo tanto no llegan a impactar, sobre todo cuando el disparo ha sido a larga distancia. Ok, entonces, recapitulando, el orificio de entrada, que es una de las características importantes a estudiar, recuerden ustedes que en la trayectoria entre Oruro y Potosí ha existido una denuncia del fallecimiento de un joven de 25 años que tiene un orificio de entrada, ¿no?, en la región temporal izquierda, si no me equivoco, por la posición en la que se encuentra el cadáver. Entonces, lo que hacen los especialistas, que en este caso son los de balística, la balística es la ciencia que se especializa en estudiar las características de los fenómenos físicos que se desarrollan durante la expulsión de un proyectil, pues tendrá como objetivo precisar las características tanto del orificio de entrada como el orificio de salida. Y no solamente eso, sino verificar si el disparo ha sido de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Todas esas características individuales tienen que ser precisadas en un informe médico. Obviamente el médico de emergencias no va a hacer un informe minucioso como lo va a hacer el forense, pero por lo menos tiene que sospechar, indagar sobre las características, y estas deben ser plasmadas, sobre todo si es que se hace una atención médica de emergencia. Entonces, un orificio de entrada tiene las siguientes características. El orificio de ingreso propiamente dicho, ¿listo? Alrededor del orificio va a haber un anillo de enjugamiento. Entonces, si este es el orificio de entrada, alrededor va a existir un orificio de enjugamiento que se refiere a las partículas de suciedad que arrastran en el proyectil y que van a quedar como también conocido como anillo de limpieza, también se lo conoce. Y posteriormente tiene el anillo de contusión, que es ese golpecito que da el proyectil cuando atraviesa la piel y lo que genera una inflamación alrededor, provocando el anillo equimótico. Cuando la trayectoria ha sido corta, a ese orificio de entrada se van a agregar otros componentes, por ejemplo, la presencia de pequeñas partículas de pólvora impregnadas en la estructura de la piel o de la ropa. Estas partículas impregnadas se las conoce como tatuaje. Entonces, el evidenciar un tatuaje o la presencia de partículas
de manera permanente, nos da a entender que el disparo ha sido realizado a una corta distancia. Ese sería el aporte importante para el análisis y que a su vez, por la localización de estas partículas, inclusive uno puede sospechar cuál ha sido la disposición de la trayectoria del proyectil. En medicina legal se hacen dos diferencias respecto al tatuaje, dividiéndole en un tatuaje verdadero a esas partículas de pólvora que persisten inclusive después de la limpieza. Entonces, un tatuaje verdadero es la presencia de partículas de pólvora que se han quedado impregnadas, selladas hacia la estructura de la piel, que incluso pueden provocar quemaduras y no desaparecen en la limpieza que se realiza. Eso se conoce como tatuaje verdadero. Y el tatuaje falso es, esa, es la presencia de estas partículas, pero que al mínimo roce o ante la limpieza manual, que sea con algodón o algún elemento, pues estas desaparecen. Por eso se la conoce como tatuaje falso. Entonces, resumiendo, un orificio de entrada tiene el orificio propiamente dicho, ¿no? El anillo de limpieza o anillo de enjugamiento y el anillo de contusión, que es el golpe que ha recibido la piel al ser atravesada por un proyectil. Y dependiendo mucho de la distancia, podemos encontrar un tatuaje verdadero o un tatuaje falso. Entonces, las armas de fuego pueden ser manipuladas de manera manual, sobre todo las cortas, como el calibre 22, principalmente. Estas pistolas de ánima corta, inclusive, pasan desapercibidas, manejarlas en el chaleco, inclusive. Muchas tienen su gatillo que activa la presencia de muchos proyectiles en mucho tiempo, en poco tiempo, y en función a las heridas, el orificio de entrada va a tener ciertas características y ciertas distancias que vamos a referir. Entonces, para recordar, cuando el cañón está en contacto con la piel, o menos de 1 centímetro, se le conoce como disparo en boca de jarro, en boca de jarro, o en boca de caño, también se lo conoce. En otras palabras, significa que el cañón de la pistola está en contacto con la piel. Cuando el disparo que se va a realizar o se ha realizado se encuentran las lesiones entre menor a 1 metro, de 0 a 1 metro, se le conoce como disparo a quemarropa. Entonces, a un paso de distancia de la persona que apunta el arma, ya se lo conoce como disparo a quemarropa, menor a 1 metro. ¿Ya? Luego tenemos a corta distancia o pequeña distancia, cuyo disparo puede ir de 1 a 1.5 metros. Entonces, a pequeña o corta distancia, el disparo va a ser localizado entre 1 a 1.5 metros. Y cuando ya ha superado la distancia de el 1,5 metros, o sea, 1.5 metros hacia adelante, el disparo va a ser considerado como disparo a larga distancia. Por lo tanto, a una larga distancia es muy poco probable que podamos encontrar tatuaje. El tatuaje es más característico en disparos a corta distancia o disparos a quema ropa. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos hacer una diferenciación que es importante que ustedes entiendan el esquema y noten el primer cuadro en su pantalla, en el cuadrante superior izquierdo, donde observamos una lesión que es irregular, que tiene más o menos una forma estrellada, lo que es característico de un disparo a contacto directo, o también conocido como en boca de caño o cañón tocante. Cuando la distancia es menor a 1 metro,
Se lo conoce como disparo a quemarropa. Y en este caso también se puede distinguir el orificio de entrada, ¿no? El anillo de enjugamiento, el anillo de limpieza y la presencia de partículas de pólvora un poquito más concentradas. Si ustedes notan, las partículas de pólvora se encuentran más concentradas, más pegadas, porque la distancia de disparo ha sido muy corta y por lo tanto las partículas se han focalizado en encontrarse en una en un solo punto, ¿no? O predominando en un ángulo. Mientras que el disparo a corta distancia, que llega hasta el 1,5 metros, más o menos, notarán ustedes que la dispersión de partículas de pólvora es más perceptible porque hay mayor distancia, tiene su orificio de entrada, tiene su anillo de enjugamiento, tiene su anillo de limpieza, tiene su anillo quimótico, pero a su vez también tiene sus partículas de pólvora, lo que se conoce con el nombre de eh, tatuaje verdadero. Y observen la diferencia en función a un disparo a larga distancia, donde no se ve eh, partículas de pólvora, no hay tatuaje porque el disparo ha sido realizado mayor a 1,5 metros. Por lo tanto, tiene su orificio de entrada, tiene su anillo de enjugamiento, anillo de limpieza, ¿no? Y no hay, existe la ausencia de el tatuaje. Estos disparos y los orificios pueden parecerse a lesiones por armas blancas o armas punzocortantes, porque tomen en cuenta que la piel es elástica, que permite la apertura y el desplazamiento en el momento que atraviesa el proyectil. La piel sufre una pequeña tracción y se vuelve a unir, porque el predominio de esas fibras elásticas hacen que se cierre la piel, lo que puede provocar eh, distintas interpretaciones que inclusive pueden ser erróneas, ¿no? Sobre la manipulación de armas de fuego, armas blancas, sobre todo cuando la lesión es puntiforme y redondeada, profunda. Tenemos que preguntarnos si evidentemente corresponde a un orificio de entrada provocada por un arma de fuego o si es un orificio de entrada provocada por otro elemento, como por ejemplo un desarmador, un destornillador. Aplicando mucha energía puede generar lesiones muy parecidas a un arma de fuego. Entonces eso se toma muy en cuenta, ¿ya? Entonces, a mayor distancia, los bordes son más nítidos, más regulares, y a poca distancia, los, la fibra elástica de la piel hace que se cierre, por lo tanto puede pasar desapercibido. Acá es otro esquema donde se les muestra el anillo, el orificio de entrada, el anillo de limpieza, el anillo de enjugamiento, y vean el tatuaje inclusive que va teniendo un ángulo un poco distinto, lo que nos da a entender que posiblemente ha existido el ángulo de las partículas localizadas en un solo sector, como en este caso. No hay la misma transición, no hay la misma proporción de partículas de pólvora de un cuadrante a otro cuadrante, lo que denota que el disparo ha sido enfocado en un ángulo distinto. Entonces, tomando en cuenta esas aclaraciones, así se ve un tatuaje. Ya está cerca de la región temporal, aquí hay un orificio de entrada y alrededor partículas de pólvora incrustadas en la estructura de la piel. Este es el rostro de un jovencito. Las flechas están señalando puntos de orificios de entrada de armas de fuego, para que ustedes vean que es un asunto de ajuste de cuentas, donde hay una secuencia
disparos muy persistentes, tanto respecto al ángulo. Fíjense ustedes, hay un orificio. Acá la flechita nos está mostrando un orificio, dos. Por acá hay tres y aquí arriba hay cuatro. Cuatro orificios, por lo tanto, cuatro proyectiles de arma. Se tendría que recolectar evidencia científica, inclusive, respecto a la localización, ¿no? Pero no hay duda que la intención era eliminar a esta persona. Entonces, si analizamos esta fotografía, el primer orificio de entrada se encuentra en la región temporal, perdón, en la región malar del lado derecho. Hay un orificio de entrada. ¿Ya? Tenemos otro en la región temporoparietal, dos orificios de ingreso irregulares. Y acá en el cuero cabelludo, en la parte apical del cráneo, existe otro cuero cabelludo. Se nos nota circunscrita ovoidea, de disposición por los ángulos que tienen la disposición del tatuaje. Da la impresión de que ha sido un disparo de adelante hacia atrás, ¿no? Ha sido frontal. Miren acá. Y hay una tendencia a que el tatuaje se localice más a este sector. Por lo tanto, ha intentado disparar más a estas áreas y desalojar, ¿no?, la estructura del proyectil que podría estar impactada. Entonces, un orificio de entrada, dos, tres, cuatro orificios de entrada, el tatuaje verdadero que está diseminado, sobre todo en la región malar izquierda, principalmente. Estamos regresando recién. Si hacemos un acercamiento, notarán ustedes un orificio, ¿no?, que son orificios de entrada. Los bordes son invertidos por el arrastre de la energía. ¿Ok? Y tenemos un anillo de enjugamiento inclusive, ¿no? Anillo de limpieza alrededor. Acá nuevamente vemos un orificio de entrada a este nivel. Noten ustedes la característica de la pólvora. Como sale una ráfaga tan caliente por la explosividad y la explosión del cañón, estas partículas de pólvora viajan con el proyectil y vean cómo se localizan los tatuajes. Algunos hiperémicos todavía porque es un proceso inflamatorio, lo que significa que la persona estaba con vida. Entonces, cuando vemos que el tatuaje tiene zonas de erosión, de inflamación, se las notas rojizas, significa que el disparo fue realizado cuando la persona estaba con vida. Si vemos una herida desproporcionada, pero a su vez encontramos un orificio de entrada, tenemos que describir su profundidad, la trayectoria y el diámetro. No solamente es opinar, ¿no?, por opinar, sino que acá destaca la presencia de partículas de pólvora a este nivel. Entonces, como que la persona ha intentado disparar dos veces. A ver, según ese análisis, el médico forense tiene que identificar si evidentemente es una herida de arma de fuego y no confundir con una herida que ha sido provocada por un desarmador, por ejemplo, ¿no? Un desarmador tiene una punta, tiene un filo, pero puede de alguna manera, al generar
El efecto de contacto con la piel, el desarmador puede provocar una herida muy parecida a un proyectil arma de fuego, que hay que diferenciar, ¿no? De momento. ¿Qué más hace el forense o la medicina legal? Identifica el tipo de lesión, precisa la trayectoria del proyectil, la distancia, ¿qué más? La distancia, la dirección y sentido de disparo. Observando el orificio también podemos intentar llegar a sospechar de algún calibre, porque entienden que el calibre 22 es pequeñito, ¿no? Es muy chiquito. Como máximo un centímetro y medio, más o menos de diámetro, cuando son disparadas por estos tipos de armas. Y es importante también saber si ese proyectil ha sido disparado por accidente, si ha sido homicidio, si ha sido suicidio. Entonces, para eso sirven estas clases. En este caso, ¿qué opinan de esta heridita? ¿Qué consideran? ¿Qué tipo de lesión podría ser? A ver, observen la región frontal, qué forma tiene, a cuánta distancia sospechan que ha sido disparado. Muy cerca, doctor. Hola, hola. ¿Tienen la imagen? Sí, doctor, se ve la imagen. Entonces, como usted mencionó, señorita, significa que la lesión corresponde a un disparo muy cercano, ¿no? El denominativo es en boca de caño o casi a contacto directo, ¿ya? Fíjense los bordes estrellados. Y obviamente esa intensidad puede generar que el proyectil genere también una fractura en la estructura del cráneo. Muchas veces esas fracturas y ese contacto directo puede ser transferido hacia el hueso, evidenciándose partículas de carbón, ¿no? Impregnadas en la estructura de la piel. En este caso, el orificio de entrada ha generado otras partículas, ha fragmentado el cráneo. Entonces acá también se lo conoce a contacto firme cuando uno está chocando el cañón con la piel, contacto firme. Y otros se denomina como contacto blando cuando hay una distancia de 1 centímetro menos entre la piel y el cañón. Ya no se olvida entonces disparo en boca de jarro o contacto directo, que puede ser de esta manera, a unos milímetros del orificio o en contacto de manera directa. También surgen dudas y uno pregunta, ¿será que la persona que ha recibido el proyectil estaba con vida? ¿O es que nos han mostrado un cadáver ya fallecido con anticipación? Entonces, cuando tenemos la certeza y existe la duda de que la persona recibió el proyectil cuando estaba con vida o cuando era un cadáver, existen formas. Y una de esas formas de descartar son a través de los cortes microscópicos. Entonces, se realiza una toma de biopsia, o en este caso de la lesión, ¿no? Estamos hablando de un cadáver. Entonces, tomamos la lesión cercana a la estructura de la piel y eso se lo observa para ver si existen mecanismos inflamatorios detectados en, en la estructura de la piel, lo que denotaría que la persona estaba con vida cuando ha tenido las lesiones, porque los macrófagos han intentado destruir las partículas de pólvora, ¿no? La piel se ha impregnado de esas partículas de pólvora y por lo tanto hay un escenario de fractura y de inflamación cuando la persona estaba con vida. Entonces, la manera en que podemos
descartar. Recuerden que un cadáver no tiene signos vitales, no hay procesos circulatorios, se han inhibido los procesos, ¿no?, inflamatorios o de vitalidad, por lo tanto, no va a generar este tipo de lesiones. Pero cuando encontramos una lesión donde la persona estaba con vida, pues definitivamente vamos a encontrar partículas de polimorfos nucleares que han llegado a fagocitar inclusive las partículas de pólvora, y por lo tanto se ha provocado un proceso inflamatorio. Entonces ahí está otros ejemplos de disparo a quemarropa menor a 1 metro. Bien. Disparo a corta distancia. Fíjense, no ha superado el 1,5 metros, pero ya ese disparo provoca que la lesión y el proyectil arrastre cantidades de partículas de pólvora que se van a impregnar. Entonces, cuando vean un tatuaje, ustedes automáticamente piensen que el disparo ha sido a corta distancia, menor al 1,5 metros. Esta es la distancia quemarropa, ¿no?, los signos de vitalidad. Acá, por ejemplo, hay otra persona fallecida. ¿Qué son estos puntitos? Estoy indicando con la flechita. Estos puntitos negritos, ¿qué sería? Gotas de Opinen, chicos. pólvora, doctor. La pólvora, doctor. Pólvora, ¿no? Es la pólvora impregnada. Y eh, es- esta distribución no es tan simétrica. O sea, no es que esté localizada solamente a un lado, sino casi es central. Si ustedes ven, aquí hay, bueno, más partículas, pero a este nivel casi de manera equitativa. Lo que da a entender que el disparo ha sido provocado a corta distancia. Aquí está el orificio de entrada, que está revestida por grasa. El tejido celular subcutáneo probablemente ha dejado un orificio. Y la dirección. En esta imagen, el disparo ha sido provocado a larga, corta o muy corta distancia, o en boca de jarro. ¿Qué opinan de esa fotografía? Corta distancia. Muy Muy- corta. a muy corta Boca de distancia. jarro. Menor a, probablemente podría ser hasta en boca de jarro, ¿no? Noten la característica de la fractura, la localización de la pólvora y las partículas abundantes en esta zona. Y la herida irregular en boca de caño o en contacto directo, el diagnóstico. De hecho, si limpiamos, vamos a encontrar bastante tatuaje verdadero, ¿no? Porque queda pese a la limpieza, y ustedes están viendo hacia atrás cómo es irregular y atravesado la masa encefálica. ¿Qué opinan de esta lesión? Es un bebecito, probablemente de menor de 1 año. Tiene acá un orificio de entrada. Muy bien. Y acá alrededor hay algo, ¿no?, que nos llama la atención a este nivel. Entonces, lo que ha sucedido es que, si bien no hay un tatuaje, lo que da a entender que ha sido disparada a larga distancia, pero después de ese disparo y que se ha generado un orificio de entrada, cuyos bordes son regulares, invertidos, alrededor hay una especie de un halo, ¿no?, redondeado. Lo que pasa es que el arma de fuego que se ha disparado a larga distancia ha generado una herida, pero después el individuo, sujetando la misma herramienta, choca el cañón sobre la estructura de la piel,
lo que le va a quedar la impresión, casi como una pequeña quemadura, ¿no? Del arma de fuego. Porque recuerden que el arma de fuego se calienta. Entonces, si uno quiere tocar el cañón del arma de fuego de manera manual, va a notar que la temperatura de el arma de fuego puede alcanzar mayor a los 100 grados inclusive, a tal punto que puede generar quemaduras muy serias cuando está en contacto. A larga distancia, fíjense, no hay tatuaje, porque el tatuaje se queda en el camino y por lo tanto solo se ve un orificio de entrada, ¿ya? Entonces las trayectorias van a ser descritas por planos. Recuerden la posición del señor, del joven que falleció hace 2 días, creo. Entonces, se tiene que medir la trayectoria y esa forma de medir la trayectoria es siguiendo el canal por el cual viaja el proyectil. Y esas trayectorias pueden ser diferenciadas a que el disparo haya sido de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, dependiendo. Y también hay que considerar que la persona puede estar corriendo, puede estar en movimiento, y por lo tanto eso puede alterar las trayectorias. Una persona que está escapando, corriendo, pues al correr puede levantar más el cuello o proteger con el brazo, entonces notarán inclusive que hasta en las manos uno puede encontrar orificios de entrada por arma de fuego. Vean la posición del cuello, su movimiento y cómo puede variar en función a la trayectoria. Lo que les decía, el ángulo de la localización de un tatuaje o la predominancia en un sector nos puede hablar más o menos del ángulo de disparo. Entonces, como acá el disparo ha sido oblicuo, van a notar que como resultado del disparo, pues los tatuajes se van acumulando en un solo sector. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos un orificio de entrada, anillo de limpieza o anillo de ajustamiento, anillo de contusión y los tatuajes. Entonces, una de las características del tatuaje es que son redonditos, son ovoideos, están muy bien circunscritos, los bordes invertidos, o sea que van hacia adentro porque el proyectil jala, tracciona. Pero, ¿qué sucede con el orificio de salida? Pues el orificio de salida es todo lo contrario. Los bordes van a ser vertidos, o sea, hacia afuera, van a direccionarse hacia afuera. A ver dónde está. Acá, por ejemplo, noten que aquí hay una sospecha de que sea una lesión patrón, porque la característica de la herida, ¿no?, reproduce al elemento que lo ha provocado. En este caso, notan ustedes que el cañón de la pistola, si bien no ha dejado una herida, pero sí ha sido afrontado contra la estructura de la piel. Ha sido utilizado como una lesión patrón porque el cañón ha reproducido la lesión. Fíjense que la característica circular, la estructura ovoidea, la parte final y algunas líneas como que describen al elemento que lo ha provocado. En este caso, el cañón del arma de fuego, ¿no? Entonces, una lesión de tipo patrón. Ya hemos visto esta lesión, hemos visto esta otra. Lo que les decía del orificio de salida, sus bordes son irregulares, los bordes son invertidos por la misma fuerza y no hay contusión, no hay anillo de limpieza porque
estos se quedan en el primer orificio de entrada. ¿Ya? Hay un signo de Benassi que se llama la humadera, la coloración negruzca del arma de fuego, por si acaso. Acá estamos observando igualmente un orificio de entrada en la región temporomalar del lado derecho, y notarán que el orificio también es un poquito más amplio, lo que nos da a entender que es un arma de mayor calibre. Otro signo de Benassi, quemadura de la estructura del hueso. Estamos viendo el cuero cabelludo, orificios de entrada, ¿no? Acá se está intentando, bueno, se ha aperturado el cráneo y se está recuperando el proyectil que ha quedado alojado en el cráneo. Entonces se ha hecho la apertura del cráneo y se está intentando recolectar, ¿no? Noten el cuero cabelludo cómo se lo ha despegado para verificar la fractura del cráneo. Entonces, como el proyectil entra con tanta intensidad, fractura el hueso e inclusive puede llegar a fracturar otras áreas, dependiendo del calibre y la intensidad del disparo. A ver, en boca de jarro, ¿no? En boca de jarro. Rojas no los voy a mencionar. ¿Qué me dicen? ¿Orificio de entrada o orificio de salida? ¿Qué opinan? Parece de salida, doctor. Exacto, ¿no? Los bordes un poco invertidos, orificio de salida. Orificio de ingreso. Entonces, una persona que fallece por una lesión por arma de fuego puede tener distintos factores que provocan la muerte, y una de ellas es la hemorragia. Cuando han lesionado un órgano macizo, pues esa onda expansiva lesiona, genera una trayectoria, un conducto en el cadáver, ¿no? Pero al margen de ello, ese orificio de ingreso se convierte en una herida que incluso puede estar en contacto con el exterior. Por lo tanto, potencialmente puede ser un lugar donde se pierda sangre en exceso, ¿no? No tengan acá el orificio. Y otro elemento importante, el cadáver está de un color morado, violáceo más o menos, lo que da a entender que está entre las primeras etapas de los fenómenos cadavéricos, los primeros días de cambio de color. Otro elemento importante a destacar es que en este caso, por ejemplo, el orificio de entrada se encuentra a nivel del cuero cabelludo, a este nivel, ¿ya? Es redondito, es nítido, los bordes son invertidos, pero por la localización uno sospecharía que el disparo ha sido de atrás hacia adelante, ¿no? Hay un orificio de entrada en el cuero cabelludo y vean que hay un orificio de salida. Este orificio de salida, los bordes son invertidos, irregulares. Entonces, esa es la diferencia entre un orificio de entrada y un orificio de salida. Acá también, nuevamente, el orificio de entrada, el anillo de enjugamiento, anillo de contusión, bordes invertidos, acá bordes invertidos y no tiene esos anillos de enjugamiento de limpieza porque es orificio de salida. ¿Qué más? Acá quería mostrarles. Entonces, de esta manera uno puede resolver los problemas médico-legales. En este caso, no tenemos todavía creo que el resultado del protocolo de autopsia del fallecido, pero si uno analiza las causas de muerte, pues indudablemente el atravesar un proyectil
al cerebro va a generar una un shock prácticamente neurogénico. En otras palabras, inmediatamente el cerebro deja de cumplir sus funciones, ¿no? Esas funciones de respuestas motoras, reflejos, todo inmediatamente se paraliza, lo que se conoce con el nombre de shock neurogénico, o sea que hay una muerte súbita, una muerte inmediata, prácticamente el paciente no agoniza. Otra causa de fallecimiento por proyectil arma de fuego puede ser una anemia aguda, un shock hipovolémico. ¿Por qué? Eh, a través del orificio de entrada puede emanar bastante cantidad de sangre, provocando una hemorragia externa, o inclusive la trayectoria de la onda expansiva va a provocar una hemorragia interna, lo que va a generar un acúmulo permanente de cantidades de sangre en el interior, provocando un hemotórax, un neumotórax, un hemoperitoneo, por la perforación de órganos vitales y macizos, y provocando un shock hipovolémico o anemia aguda. Esas serían las principales causas de muerte. Y después seguimos la trayectoria, veremos si ha sido de adelante a atrás, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Tenemos que verificar el sentido de trayectoria. Eso lo hace el de balística, que mide las distancias. Y en el caso de la persona fallecida en la carretera, pues no coinciden, ¿no? Las trayectorias, porque los policías están en un flanco hacia el lado izquierdo de toda la carretera, y el cadáver se encuentra hacia el lado derecho, pero a su vez, por la posición del cadáver, da a entender como que ha sido disparado de atrás hacia adelante, donde no había ningún contacto con personal militar ni policía. Entonces los balísticos toman en cuenta esos hallazgos, identificar la herida, tipo de herida, si es larga, corta, mediana distancia, su trayectoria, a qué distancia ha disparado. Entonces uno mide ángulos, si es de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, ¿no? De adelante a atrás. Todas esas características lo va a plasmar en un informe, ¿no? Que es el informe balístico. Y no se olviden que las distancias son muy importantes. Un disparo a corta distancia, a muy corta distancia, la herida es irregular, es estrellada. Pero a una corta distancia, pues, eh, va a ser característico la presencia de tatuaje, ¿ya? O pueden en algunos casos generarse lesiones patrón, como en este caso, la presión permanente de un proyectil que a determinada temperatura puede generar la inflamación y la impresión eh, del elemento que ha provocado, ¿no? En este caso, el cañón. La ha provocado como una marca por quemadura inclusive. Entonces no se olviden que quemarropa tiene tatuaje. A corta distancia puede y tiene tatuaje, tal vez un poquito más disperso, y definitivamente a larga distancia no hay tatuaje, pero sí presenta el orificio de entrada, el anillo de enjugamiento, ¿no? Anillo de limpieza, pero un disparo a larga distancia no van a encontrar tatuaje porque las partículas de pólvora se quedan en trayectoria. El signo de boca de mina de Hoffman, que es la quemadura, ¿no? del hueso. Generalmente este caso es para mostrar cómo se fractura y se fragmenta la piel ante tanta presión. Va a depender mucho del calibre inclusive. Luego, ¿qué más? Quemarropa. Aquí hay otros orificios. Fíjense. Los bordes hacia adentro, orificios de entrada, bordes invertidos, circunscritos redondos, su halo eritematoso. Acá se ve como una pequeña limpiecita del bicarbonato, del proyectil que ha sido usado, que queda una marca.
Y ustedes pueden observar también un orificio de entrada, bien, y bordes ovoideos regulares. Prácticamente eso. Esas son las características principales de los proyectiles de arma de fuego. Ahora, obviamente, durante el proceso se tiene que recuperar el proyectil. Si ha sido en el cráneo, se tiene que abrir el cráneo, buscar la masa encefálica y ver dónde ha impactado, ¿no? Muchos de los balísticos utilizan esta varilla, que es metálica, y una vez que identifican el orificio, con la varilla uno trata de seguir la trayectoria, el caminito que se dice, ¿no? Durante la onda expansiva. Y a ese nivel, pues va identificando, sin necesidad de obligar, de hacer demasiada presión, pero se tiene que continuar con la varilla sin ejercer demasiada presión. Tiene que ingresar de manera espontánea para verificar su trayectoria. Disparos a corta distancia. No se olviden que este orificio de ingreso puede provocar la salida abundante de sangre o el acúmulo de sangre, lo que va a retardar la presencia de las livideces, ¿no? Entonces la persona se va a ver pálida, totalmente pálida. Bueno, y hay algunos casos poco habituales donde, por ejemplo, ha habido un caso de una bala perdida que ha ingresado por la fosa nasal, o sea, no ha generado un orificio de entrada, pero esta bala perdida ha penetrado en la nariz de un niño y se ha acomodado inmediatamente entre las fosas nasales, o sea, en plena fosa nasal. Entonces, casos muy casuales, no son frecuentes, como el de confundir, por ejemplo, esto es un agujero de tipo congénito en el esternón, pero muchos lo pueden confundir como si fuera un orificio de entrada. Recuerden que el impacto del proyectil va a provocar fracturas, microfracturas. Miren, esto es ya congénito, no, por lo tanto no puede ser considerado como una fractura. Esta es una vista lateral, es un foramen esternal, ¿ya? Entonces, en su cuadernito de medicina legal, por favor, lo que van a hacer ustedes es diagramar las diferencias de distancias de disparo, uno de los proyectiles por arma de fuego. Entonces van a hacer una clasificación más o menos de las trayectorias y la clasificación por distancias. Entonces, para que más o menos ustedes digan si ha sido a quemarropa, a boca de jarro, a corta distancia o larga distancia. Entonces van a hacer en su libro de medicina legal un esquemita de las lesiones tanto de contacto directo, quemarropa, corta y larga distancia. Y en otra página van a dibujar las características del orificio de entrada, todo lo que corresponde al orificio de entrada, incluyendo su tatuaje, ya sea verdadero o falso. Y en el otro costadito, las características del orificio de salida, ¿ya? Entonces, esa es la aplicación técnica que tiene la balística. Como ven, es importante porque a través de esto uno recién puede sacar ciertas conclusiones, ¿no? Para ver trayectorias. De hecho, el arma de fuego también puede ser utilizado como un arma suicida. Entonces ahí analizaremos la mano diestra, verificaremos si una persona ha manipulado o ha disparado un arma de fuego por la cantidad de impregnación de nitratos que pueden encontrarse en la superficie del dorso de la mano que ha sujetado el gatillo. Entonces, cuando uno agarra un gatillo o un arma de fuego, la explosión del proyectil, esa deflagración, esa combustión, hace que las partículas de pólvora viajen y se impregnen particularmente entre el dorso de la nariz, perdón, entre el dorso de la mano y los primeros dedos. ¿Listo? Entonces ahí nace una prueba que actualmente ya no se utiliza,
que es la prueba de guantelete. Esta prueba de guantelete se usaba a las personas sospechosas de la manipulación del arma de fuego y que actualmente ya no se la utiliza porque tiene muchos falsos positivos. ¿Qué significa eso? Que si usted ha sujetado por alguna razón una mandarina, algún cítrico, limones o algún vegetal en descomposición, la piel de su mano se ha impregnado con partículas microscópicas de nitratos, ¿no? Entonces, lo que se basa es de que cuando en esta prueba de guantelete se hace positiva cuando se detectan restos de pólvora, pero ya no tiene esa sensibilidad porque puede salir muchos falsos positivos, o sea, puede, al- al- en la maniobra de haber fumado un cigarrillo y el humo se impregna en tu mano, puede salir positiva la prueba de guantelete. En el momento que manipulas alimentos o cítricos y te hacen la prueba de guantelete, puede salir positiva. Entonces, ha habido situaciones donde personas inocentes han sido, ¿no?, castigados porque les han inculpado en el uso de armas de fuego, sin embargo, nunca habían utilizado, más que solamente manipular los alimentos. Actualmente se aplica una prueba que es la prueba de nitritos, que consiste en sujetar un hisopo y limpiar el dorso del dedo pulgar, la cara palmar del pulgar, colocarle un frasco de, para el hisopo protector para poder trasladar. Y así sucesivamente uno va limpiando hisopo con un hisopo destinado a un distinto dedo. Entonces, estos hisopos van a ser enviados al laboratorio e inmediatamente se ve si detectan la presencia de nitritos. Y esta es una prueba fidedigna porque tiene una certeza del 99%. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Hay dos pruebas, la de guantelete y la prueba de nitritos. La guantelete ha quedado obsoleta y la prueba de nitritos, que es la más activa. Hasta acá tenemos alguna duda de lo que corresponde a los proyectiles de arma de fuego, chicos. Anoten por favor sus nombres, apellidos. Bueno, les agradezco mucho. Tengo una reunión pendiente con los docentes, así que vamos a quedar hasta acá, por favor, con la prueba de